Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Bienvenidos una vez más. Estamos el día de hoy aquí extrañando a nuestro amigo y compañero Alejandro Valdés Ledesma, pero estoy en compañía de mi querido amigo Luis Alberto Morales. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están, queridos amigos de Educarte Fiscal? Muy contento de estar aquí. Y pues sí, le mandamos un saludo a Alejandro por cuestiones de trabajo. Tuvo que ausentarse el día de hoy con nosotros en el programa. Pero nuevamente un gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues este tipo de conocimiento que traemos aquí mi compañera Ana y yo. Muchas gracias. Al contrario, será un gusto y efectivamente compartir pues el conocimiento que podamos tener en este momento, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es imprescindible para todos los que tenemos la necesidad o la obligación de entender los temas fiscales, y es el tema de el momento en el que se deben de causar las contribuciones. Y bueno, este nos lleva directamente al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación y nos dice el momento en el que debemos de tomar como que se están causando precisamente las contribuciones. Y empecemos por esa parte. ¿Qué es una contribución, no? Bueno, si nos apegamos al estricta apego, pues si nos apegamos directamente a la norma, podemos entender que la contribución son todas aquellas aportaciones que tienen que hacer las personas físicas o las personas morales con la intención de contribuir al gasto público, y siempre y cuando nos encontremos en las situaciones jurídicas o de hecho que prevea la ley en diferentes momentos en los que tengamos que aportar esas contribuciones. Obviamente también tenemos diferentes tipos de contribuciones. La ley, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, nos da una clasificación de contribuciones. Nos dice que las contribuciones son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y también los derechos. Esa es la clasificación que nos da el Código Fiscal de la Federación. Sí, así es, Ana, estoy totalmente de acuerdo contigo y acabas de mencionar algo bien importante que también ya hemos comentado en algunos otros cursos. Todo esto emana de acuerdo al 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción cuarta, donde nos dice que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Como ya lo comentó la maestra Ana, esa es la obligación primordial, de ahí emana el pago de los impuestos y cualquier tipo de contribución. De ahí, como bien dice también Ana, nos pasa o nos da pie a pasarnos precisamente al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Como bien comenta Ana, es la forma en la que se va a clasificar las contribuciones que nosotros tenemos que pagar. Pero antes de pasar a eso, cuando hablamos de un acto jurídico y cuando hablamos de estas situaciones, tenemos que también entender que existe un hecho imponible y un hecho generador. Cuando hablamos del hecho imponible es precisamente el nacimiento de una obligación tributaria. Es como cuando nosotros nos ponemos en el supuesto de empezar a pagar impuestos. ¿Cómo sería esto? El hecho imponible es cuando yo tengo una capacidad jurídica, y hablando estrictamente de los 18 años, recordemos que en el año 2022 hubo una modificación al Código Fiscal de la Federación en donde específicamente nos decía que los mayores de 18 años tenían o tienen la obligación como tal de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Si bien es cierto, existe la obligación, no existe ninguna sanción, no hay ninguna multa, no hay ninguna afectación en caso de que no lo haga, pero la obligación existe, eso es una realidad. Ya va a ser ahora, me imagino que como un requisito para llevar a cabo ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, que si quieres pedir algún trabajo, tráete tu CURP, tu RFC y ya, de hecho, ya sucede, sí. Ana, ya sucede. Pero ahora ya con tu homoclave y todo lo que te aporta el SAT, entonces ya va a ser como un requisito, ¿no? Seguramente. No de hecho, ya no existe la obligación, pero ya en los trabajos te lo están solicitando. Ya te dicen, ¿sabes qué? Me tienes que traer tu RFC por cuestiones también del timbrado de la nómina. Recordemos que se hace una modificación al timbrado de la nómina, de la 3.3 pasa a la 4.4. Si bien es cierto, todavía no es a partir del 1 de enero como se había estipulado, se recorrió hasta el 1 de abril del 2023, pero hay que considerar precisamente, y las personas que se encargan de esto ya sabrán de lo que estamos hablando, que tiene que estar muy apegado a precisamente como viene el RFC con homoclave, así es como tenemos que timbrar. Pero bueno, regresando nuevamente a lo que platicábamos, hecho imponible es ponerte en el supuesto de que, por ejemplo, te das de alta y dices, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar en una empresa.
me doy de alta como bajo el régimen de sueldos y salarios de acuerdo al 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Oye, fíjate que voy a poner un negocio, voy a establecer algún local comercial donde voy a realizar mis actividades, actividad empresarial, 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a lo mejor buscamos la facilidad de acuerdo al reciclo, 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, voy a arrendar algunos carros, alguna casa habitación, también tiene sus especificaciones, 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ese sería el hecho imponible. Cuando tú te das de alta precisamente ante el SAT y le dices, mira, yo estoy en la situación jurídica para que yo te pueda empezar a pagar impuestos, pero esto no significa que ya se realice. A lo mejor me doy de alta, pero no estoy estrictamente realizando la actividad en ese momento. Puede que me doy de alta como sueldos y salarios, estoy haciendo el hecho imponible, pero no me contrataron en el trabajo. Entonces existe otra parte que se llama hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Es cuando realmente se causa los motivos de contribución en donde ya tengo una base, empiezo a cumplir con los elementos del impuesto que recordemos son sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y por alguna jurisprudencia momento de pago. Entonces el hecho generador puede existir sin que existe el hecho imponible. Un ejemplo, yo no me doy de alta y pongo un local, pongo una comercializadora, empiezo a realizar mis actividades, pero resulta que nunca me di de alta. Tengo el hecho generador, ya estoy generando riqueza, ya estoy aumentando mi patrimonio, estoy haciendo enajenación de acuerdo al 14 de la Ley del Impuesto del Código Fiscal de la Federación y al 8 del IVA. Eso es lo que nos va a considerar que es enajenación. Entonces, partamos de eso, Ana, ¿no? ¿Qué es el hecho imponible? ¿Qué es el hecho generador? Y termino con esto. Puede existir el hecho generador sin que exista el hecho imponible. O sea, yo puedo generar sin haberme dado de alta, pero no puede existir el hecho imponible sin el hecho generador. ¿Por qué? La autoridad misma tiene en sus facultades, tiene la opción de ellos asignarme un hecho imponible, o sea, darme de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Sí, justamente esa parte creo que es la que es la más importante, y partiendo una vez, como decíamos, que ya tenemos el preámbulo de qué son las contribuciones y en qué momento se generan, podemos pasar al segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que nos dice de en qué momento las contribuciones o cómo se deben de determinar las contribuciones. La primera parte de ese párrafo nos dice que las contribuciones se deben de determinar conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación. Pero, y aquí esa parte es importante, la ley nos pone esa conexión que es, pero les serán aplicables las normas sobre los procedimientos que se expidan con posterioridad. No debemos de perder de vista que no son retroactivas las leyes con respecto a la determinación de las contribuciones. Y también, pero antes me estaba pasando que viendo también esta parte de la forma en que estamos en una situación jurídica o de hecho, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que se faculta al Congreso de la Unión para imponer contribuciones en cualquier momento para satisfacer las necesidades del gasto público. Para el presupuesto, ¿no, Anita? Para el presupuesto que se emite el 8 de septiembre, precisamente el 73 de la Constitución faculta al Congreso para que haga nuevas disposiciones. Entonces, de ahí es donde nace la obligación y la parte del Congreso que puede hacer nuevo. Y lo que comentaba Anita es muy importante que lo retomemos, amigos de Educarte Fiscal, porque si bien dice que la determinación de las contribuciones va a ser precisamente sin retroactividad, como bien comentaba Ana, tenemos que tomar en cuenta algo importante, queridos contadores, abogados. Ustedes saben que existe un presupuesto de ingresos que se hace, reitero, el 8 de septiembre, se le hacen modificaciones, el chiste es que se aplica para el 1 de enero del siguiente año. Pero ¿qué pasó? Lo vimos el año pasado y cada año está pasando lo mismo. Se hacen las reglamentaciones, se hacen las modificaciones, pero ¿qué creen? También existe una resolución miscelánea fiscal, la cual tenemos que entender una parte. La ley es la que me obliga. El reglamento es el que me dice cómo.
y la resolución miscelánea es un instructivo de ayuda para el contribuyente para realizar el cómo que me está diciendo el reglamento. En estricto sentido, así es como debe de ser. Ley impone, reglamento dice cómo y la resolución es la parte de instructivo. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Precisamente en la mañana venía leyendo una regla que se aplicó para la primera resolución miscelánea. Fíjense, estamos prácticamente terminando el mes de enero. Principios de febrero ya tenemos una resolución, ya tenemos una anticipada también y resulta que hay una regla, la 2.12.2, la cual nos dice que la autoridad está facultando a terceros para que lleguen con las notificaciones. Fíjense, un tercero no tiene capacitación, no tiene conocimiento, entonces lo está dejando muy ambiguo, no está dejando con certeza jurídica, que ya lo hemos comentado también. Entonces, ¿esto qué implica? Como les comenté, por eso les hacía la aclaración, ley, reglamento, resolución. ¿Qué está haciendo? La resolución quiere legislar en la forma en la que se están aplicando las leyes. Entonces, obviamente ahí podemos meter un medio de defensa en el cual el contribuyente va a ser ganador sí o sí, porque está dejando en un estado de incertidumbre la resolución. Reitero, solo es un instructivo de ayuda para el contribuyente, no puede estar arriba del reglamento o arriba mucho menos de la ley o a la par de la ley. ¿Por qué? Porque las leyes, como bien comenta Ana, están salidas precisamente de un Congreso de acuerdo a la facultad que le está dando la Constitución. Una resolución miscelánea no sale de la misma forma que una ley. Entonces es importante que tomemos en cuenta, la resolución me va a ayudar, más sin en cambio, si a nosotros nos afecta esta resolución, la podemos dejar de lado, no tomar en cuenta. Entonces, ¿a qué voy? Es lo que comenta Anita. Puede que en este momento me afecte, me diga cómo tengo que hacer las cosas la ley. Posteriormente, las resoluciones misceláneas también van a tener una afectación, pero de manera retroactiva no se me puede hacer una determinación, autodeterminación o aplicarlo como yo quiera. Entonces, esa es la parte importante que quería comentar del segundo párrafo del 6º del Código Fiscal de la Federación. Sí, y ahora hay que tener cuidado con la forma en que la autoridad va a estar fiscalizando, ¿no? Creo que van a imponer a una manera más la de estar verificando que los contribuyentes estén realmente cumpliendo con sus obligaciones. Y bueno, la explicación que nos acaba de dar el maestro es excelente, creo que no podemos encontrar mejor. Y bueno, si pasáramos al párrafo 3º del Código Fiscal de la Federación, hablando de la determinación de las contribuciones, la primera parte de ese párrafo nos dice que la obligación de determinar las contribuciones corresponde a los contribuyentes. Estamos hablando de que son autoaplicativos los procedimientos para la determinación de las contribuciones, no sin dejar de considerar que también son heteroaplicativos en el caso de que las autoridades fiscales nos quieran aplicar algún procedimiento de revisión. Entonces nosotros tendríamos que darle las herramientas a la autoridad para que ellos llevaran a cabo el cálculo de las contribuciones y nos dijeran si hay alguna diferencia o no con respecto a lo que tuvimos que haber declarado o ya declaramos. Y si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, el contribuyente les proporcionará la información. Eso es lo que dice la segunda parte del párrafo 3º del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Sí, muy bien, Anita, y nada más ahí para aportar una pequeña parte de lo que comentas. Recordemos que la autoridad nos tiene que decir exactamente las condicionantes, ¿no? En este caso nos está diciendo, ¿sabes qué? Corresponde a los contribuyentes la determinación. ¿Qué quiere decir? Existe una autodeterminación. Recordemos que cuando salió el RECICO fue una de las cosas que decían, pues entonces realmente no existe autodeterminación. Recordemos que el RECICO ya viene precargado, cuando ustedes hacen su declaración, ya vienen precargados los datos. Entonces, obviamente eso implica que no estoy autodeterminando para términos de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, y perdón que te interrumpa, en esa parte la ley dice que es autodeterminativo, sí. y si el hecho de que el sistema del SAT ya lo tenga predeterminado, no quiere decir que es lo correcto, y estamos obligados a confirmar que la información, de hecho, cuando entramos al aplicativo del SAT, aparece un cuadrito que dice: la información ha sido recabada con base en los FDIs que se cargaron emitidos en el sistema, pero tienes que revisar que sea correcto. De hecho, sí lo marca, lo ponen allí y es como que la autoridad se lava las manos de decir, bueno, yo ya lo tengo, pero
es tu obligación revisar que esté correcto y que se te esté cobrando lo que es lo correcto. Sí, revisas tú, pero al final realmente no te deja modificar nada, Anita. No. O sea, realmente tú emitiste tus mismos FDIs, entonces comprobamos o corroboramos que tú lo estás haciendo bien, entonces bajo ese supuesto se te hace la autodeterminación. Digo, hablando del reciclo, ¿no? También es importante que la segunda parte, cuando dice si las autoridades fiscales deben de hacer la determinación, es lo que comentaba la maestra Ana, que es la heteroaplicativa. Cuando hablamos de autoridades fiscales, precisamente para no dejarlo ambiguo, el artículo 1 del reglamento del Código Fiscal de la Federación nos dice específicamente qué son las autoridades fiscales, y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y las demás que ellos faculten de manera municipal, de manera federal y de manera estatal. Entonces creo que es esa parte que también tenemos que tomar en cuenta para que ustedes sepan dónde dice qué son las autoridades fiscales. Sí, así es. Y otra parte importante es cuando nos hablan de en qué momento las contribuciones se deben de pagar. Yo con estos artículos, el artículo 5 y el artículo 6, me acuerdo mucho de mi querida maestra Patti López, que nos decía que el artículo 5 y el artículo 6 son doctrina pura, sí, en donde nos marca exactamente el actuar del contribuyente, cómo el contribuyente debe de llevar a cabo el proceso de la declaración de las contribuciones. Y en este caso el artículo 6 nos habla de en qué momento se tienen que pagar las contribuciones. El párrafo 4 del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación dice que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro de las disposiciones respectivas. Y si no hay disposición expresa, el pago se hará mediante declaración dentro de los plazos en que marcan las autoridades correspondientes. Para empezar, por ejemplo, el artículo nos dice que se debe de ser el día 17 de cada mes inmediato posterior todas aquellas contribuciones que se calculan por periodos establecidos en ley o retenciones y recaudaciones. Esto es, todas las que están establecidas en ley y que ya sabemos cuáles son. Por ejemplo, los pagos provisionales del impuesto sobre la renta son cada día 17. Los pagos de IVA que se tienen que declarar mensualmente también el día 17. Cuando no se tiene una fecha fija en la cual se tienen que presentar esas declaraciones, entonces tendríamos que irnos a la ley correspondiente. Por ejemplo, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del Estado de México, por ejemplo, esas se presentan cada día 10, el día 10 del mes siguiente a aquel en el que se causó la contribución de este impuesto sobre nóminas. Y así, dependiendo del impuesto del que estemos hablando, tenemos que tomar en cuenta en qué momento se tendrían que estar pagando esas contribuciones. También, si nos apegamos a esto, el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación nos señala específicamente en qué fechas, más bien cuáles los periodos en los plazos. Los plazos, correcto, en que tendríamos que estar presentando esas declaraciones. Por ejemplo, nos dice el artículo 12 nos dice que si es sábado o si es domingo, esos días no estamos obligados a presentar las declaraciones, sino hasta el día siguiente hábil, ¿no? En este caso sería el lunes, pero si fuera día inhábil, entonces se recorrería hasta el siguiente día. Y también nos marca los días que la Constitución marca como días obligatorios de descanso, también los marca como días en los que no se tiene la obligación de presentar las contribuciones. También nos marca los días en que las autoridades fiscales están de receso o vacaciones, ¿no? Esos días también podemos considerarlos como parte en las que no se tendría la obligación de presentar la contribución, siempre y cuando se considere esa contribución en esos plazos. Muy bien, para concatenar un poquito lo que dice la maestra Ana, entonces la obligación como tal está el 17 de cada mes, pero tenemos que tomar en cuenta el 12 del Código Fiscal de la Federación que nos marca los plazos. Oye, hay días festivos, hay días que tenemos de vacaciones, hay días en los que no te voy a computar y no tienes la estricta indicación de hacerlo el 17. Está como tal, pero tienes que tomar en cuenta si es hábil o no es hábil. Entonces, tenemos que ir a un corte, queridos amigos de Educarte Fiscal. Volvemos para también platicar del decreto por el cual tenemos un beneficio fiscal que no precisamente tenemos que pagar el 17, sino tenemos algunas facilidades para pagar días con posterioridad. Volvemos. Siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el
taller especializado de ISR y declaración anual personas morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR, conciliación contable fiscal, conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, llenado de la nueva declaración anual personas morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente, la política para calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en esta su casa IMEFI a el próximo diplomado de CFDI 4.0 que estaremos impartiendo, donde veremos a detalle todo este mundo del CFDI, cómo entenderlo, cómo emitirlo, en qué momento hacerlo, qué contiene, qué diferencias hay entre una versión y otra, cómo manejarlo, cómo controlarlo, los complementos, cómo planear la emisión, cómo impacta en mis procesos. Se los prometo que va a valer la pena, así es que no se lo pierdan. Nos vemos próximamente en el diplomado de CFDI 4.0. Que no te sorprenda el SAT. Prevente, evita invitaciones del SAT acudiendo a este diplomado. Los espero pronto. ¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? Ya estamos de vuelta aquí platicando precisamente del momento de causación de las contribuciones. Cuando nos fuimos platicábamos que el impuesto y la contribución como tal se tiene que pagar el día 17 de cada mes, pero existe un decreto que es precisamente un beneficio fiscal, el cual nos va a ayudar, aparte de los plazos que tenemos que tomar en cuenta del 12 del Código Fiscal de la Federación, de qué días sí son computables para la autoridad, qué días son inhábiles, vacaciones, tomar en cuenta sábado y domingo. También existe este decreto, el cual, de acuerdo a la terminación de tu RFC, son los días que tenemos de plazo extraordinario para poder presentar nuestra declaración. Cuando platicamos de eso, si nuestro RFC termina, nuestro Registro Federal de Contribuyentes termina con 1 y 2, obligatoriamente tenemos que presentarlo el día 17. Si termina con 3 y 4, 17 más 2 días hábiles, con 5, 6, de 17 más 3 días hábiles, 5, 6, 17 más 4 días, 6, 7, así sucesivamente hasta llegar el 9 y 0, que son 17 más 5 días hábiles. Entonces también tenemos que considerar que tenemos la obligación de pagar el 17, tenemos que tomar en cuenta los plazos de acuerdo al 12 del Código Fiscal de la Federación y tenemos que tomar en cuenta este decreto en beneficio fiscal donde se nos recorre un poco, el pago de las contribuciones. Sí, y otra parte que también es necesario que consideremos es que la fracción segunda del párrafo cuarto del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos dice que son 5 días siguientes al momento de la causación cuando son
otras contribuciones diferentes a las que se señalan en la fracción 1 del párrafo 4 del artículo 6. Entonces, hablando, por ejemplo, ya no son causaciones o contribuciones que tenemos establecidas ya desde un inicio, son contribuciones que se generan por una situación diferente. Por ejemplo, me gané la lotería, entonces, como no lo tenía previsto, en ese momento ya no lo tengo que declarar el día 17 del mes siguiente, sino 5 días posteriores a aquel en el que surgió la situación de la causación del impuesto, ¿no? Entonces, esa parte es la que debemos de tomar en consideración para saber en qué momento estamos obligados a presentar la contribución mediante la declaración correspondiente. Sí, así es. Y también, Anita, antes de pasar un poquito más adelante, porque vamos a platicar de un tema de retenciones que también es importante que nosotros tomemos en cuenta, hay otra parte en el 23, si no mal recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, donde nos faculta para compensar las contribuciones que nosotros tengamos a favor. Entonces, también es importante que, así como se causa, también tenemos una forma de compensar aquellos impuestos que nosotros tengamos a nuestro favor para poder disminuir un poco el pago que se tiene que hacer a la autoridad fiscal. Entonces, reitero, el 23 del Código Fiscal de la Federación faculta para que se pueda realizar esta reducción. Sí, justamente. Y bueno, en esta parte, además de tener en cuenta esas situaciones, consideremos que las contribuciones se deben de pagar, que las contribuciones que retengamos, esas son bien delicadas, ¿no? Sí. Si retenemos, estamos más que obligados a entregarlas en tiempo y forma, porque bueno, consideremos que no son nuestras, las estamos reteniendo para que otro contribuyente cumpla con su obligación. Y estas también tienen un apartado especial en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, y nos dice que las contribuciones se deben pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa. Es decir, si una persona moral tiene, por ejemplo, recibe servicios profesionales de una persona física y tiene que hacerle una retención de impuestos sobre la renta, si por algo llegara a ser que no se lleva a cabo de acuerdo a la norma y no se entrega a CFDI o no se hace la retención correspondiente, la persona moral está obligada a pagar la retención que no se le hizo en los términos en los que se debería de haber hecho. Entonces, en los términos en los que se debía haber hecho la retención y en los plazos en los que se debía de haber enterado esa contribución, la persona moral está obligada a hacerlo también porque es contribuyente solidario. Es una obligación solidaria que debe de cumplirse por el hecho de no haberse retenido. No nos salvamos. No, al contrario, tenemos que tomar en cuenta, bien lo comentabas, Ana, es una obligación. Recordemos que la autoridad fiscal lo que hace es evadir de esta responsabilidad a la persona prestadora de servicios y le pasa la responsabilidad a la persona que está contratando. En este caso, normalmente personas morales realizan o reciben actividades o alguna contraprestación de un servicio de una persona física. Entonces, específicamente nos dice que le tenemos que hacer una retención, ya lo habíamos platicado también en otros cursos, en donde se le hace una retención del 10% del impuesto sobre la renta y 2/3 partes del impuesto al valor agregado. Entonces, al realizar esta retención se tiene la obligación estricta e indispensable de descontársela para que se haga precisamente este pago de contribución a la autoridad el día 17 de cada mes. Entonces, lo que comenta la maestra Ana, si esta retención no se lleva a cabo en su debido momento, porque me equivoqué al realizar la factura, porque a lo mejor ni siquiera hice la factura, porque no quiso que se le descontara por cosas que suceden muchas veces en la vida, ustedes sabrán, amigos, pero se tiene que pagar esta retención sí o sí. Y recordemos también que esa retención no es del contribuyente, directamente es un pago de contribuciones, impuestos para la autoridad, en este caso, Servicio de Administración Tributaria. Sí, y en este caso la autoridad nos habla de dos términos diferentes, uno que es la retención y otro que es la recaudación. Cuando hablamos de retención es justamente lo que decía el maestro Luis hace un momento, cuando el contribuyente tiene que tomar el impuesto, disminuírselo del total de su pago que se le va a hacer, se le toma el impuesto y se tiene que enterar al SAT. Eso es la retención.
por otra parte, la recaudación es cuando alguien más, una persona moral o física, está obligada a cobrar un impuesto determinado a otra persona para después entregárselo. O sea, por ejemplo, el impuesto sobre automóviles nuevos. El impuesto sobre automóviles nuevos es un impuesto que debe de cubrir la persona que está adquiriendo un automóvil nuevo, pero no es un impuesto que se le tenga que retener, sino que lo tiene que cubrir de manera obligatoria por el hecho de estar adquiriendo ese automóvil. Las agencias de autos, en este caso, son las que están obligadas a recaudar ese impuesto para después integrarlo al SAT. En ese caso son actos diferentes, pero que conllevan a lo mismo. Y al final sí hay responsabilidad solidaria. Si la persona obligada a recaudar el impuesto no lo hizo, entonces ni modo, tendrá que pagarlo por su cuenta como si lo hubiera retenido o recaudado en su momento, como corresponde de acuerdo a la ley. Sí, y de acuerdo a lo que dice Ana, estaríamos teniendo otro problema porque la ley literal nos especifica, se tiene que retener y de forma expresa y por separado, específicamente en el comprobante fiscal digital por internet, debe de estar establecido cuánto se le está reteniendo. Entonces, entraríamos en una doble implicación. Por eso es muy importante que lo tomen en cuenta, queridos amigos de Educarte Fiscal. Sí, claro. Y otra parte importante también es que el mismo artículo 6 nos dice que cuando se retenga, pero cuando se haga un pago, pero se vaya a hacer en especie, en bienes, y si la persona a quien se le tiene que hacer la retención no entrega la suma de la retención en moneda nacional, no se le podría hacer o no estás facultado por hacerle el pago correspondiente, aunque sea solamente en bienes. Tiene que entregar lo correspondiente, lo equivalente a la retención en moneda nacional para que se le pueda hacer el pago correspondiente a esa prestación de servicios o de algún otro término que haya hecho, algún otro servicio que haya prestado, para que se le pudiera hacer el pago. Es decir, en términos generales, si se le va a pagar en bienes, la persona a quien se le va a pagar tiene que entregar al retenedor el importe de la retención, pero en efectivo, en moneda nacional, ya sea por transferencia o de manera física, pero tendría que ser entregar en moneda nacional el importe de la retención. Sí, si ponemos un ejemplo de esto, tendríamos que verlo, no sé, me contrata la empresa de Ana y me dice, hazme tal servicio. Realizamos el servicio. Como yo le estoy pagando a ella y no me va a hacer ella como tal un pago, una transferencia por este servicio que yo le estoy prestando, en todo caso yo tendría que entregarle a Ana en dinero, en moneda nacional esta retención para que ella pueda hacer el pago de esta contribución, porque obviamente yo le estoy prestando un servicio, no estoy recibiendo, le estoy pagando con un servicio, no está recibiendo como tal líquido. Líquido me refiero a moneda nacional, alguna transferencia, cheque, como no se está recibiendo, pero ella tiene la obligación, yo le tendría que estar dando en efectivo. Así quedaría la situación jurídica entonces. Sí, exactamente. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario, pero con respecto a la última parte del artículo 6, me voy a permitir leerlo. Dice que cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. Si un contribuyente ha decidido, por ejemplo, si empiezo el ejercicio fiscal haciendo mis declaraciones en el régimen de reciclo, por ejemplo, no voy a poder estar cambiándolo, no puedo cambiarme de un régimen al otro durante el ejercicio. Es decir, si estaba en RIF y luego me cambio a reciclo y luego me quiero regresar a RIF o luego quiero hacer algún otro régimen, tengo que ser consistente. Sí me da opciones, pero cuando ya elegí uno, debo de mantenerme con ese durante el resto del ejercicio. Así es, y de hecho ni siquiera te permite, recordemos amigos de Educarte Fiscal que precisamente ahorita en la regla de resolución miscelánea nos dice que tenemos la oportunidad hasta el 31 de enero para poder hacer modificaciones y pasarme directamente a régimen simplificado de confianza. Pasando este lapso ya no vamos a poder. Recordemos también que para arrendamiento, bueno, uso o goce temporal de bienes, nos da la oportunidad de pagar, más bien deducir
con el 35% o bien mediante los gastos que nosotros metamos, pero en la parte anual también tenemos que tomar en cuenta que en estricto sentido nosotros podemos decir opto por el 35% opcional de deducción, pero en el momento de la presentación de la declaración puedo decir, no, ¿sabes qué? Toma en cuenta mis comprobantes fiscales, pero solo en un periodo. No podemos estarlo cambiando lo que me convenga mes a mes, no, específicamente de un año calendario. Y un párrafo anterior a eso, Ana, nos dice también el 6º del Código Fiscal de la Federación, quien haga pagos por créditos fiscales deberá obtener en la oficina recaudadora la forma oficial el recibo oficial. Bueno, para empezar, ¿qué es un crédito fiscal? Nos lo marca en el 4 del Código Fiscal de la Federación y nos dice expresamente, son créditos fiscales que tenga derecho la autoridad a recibir por organismos descentralizados pertenecientes a contribuciones. ¿Qué quiere decir? Las obligaciones que nosotros como contribuyentes tenemos que pagarle a la autoridad y en estricto sentido no se le paga en tiempo y forma, como habíamos comentado, el 17 de cada mes, entonces son las deudas que nosotros contraemos por concepto de contribuciones con las autoridades fiscales. No les pagamos en tiempo y forma, entonces cuando nosotros realizamos un pago de un crédito fiscal, aquí expresamente me dice el 6, dice... se deberá obtener impresión de la máquina registradora, sello, constancia o acuse de recibo electrónico con sello digital. Entonces es importante que también se tome en cuenta, se tienen que pagar los créditos fiscales y debe de cumplir con estas condicionantes. Sí, recordemos que los créditos fiscales son aquellos que la autoridad ya ha determinado por nosotros, ¿no? En un momento dado que si no hemos cumplido correctamente, la autoridad tiene esa facultad, nos determina el crédito fiscal y entonces ocurre lo que nos estás mencionando ahorita, ¿no? Sí, y digo, para llegar a precisamente el pago del crédito fiscal es porque ya pasamos por un proceso. Recordemos que también el crédito fiscal tiene algunas etapas, las cuales tiene que cumplir, tiene que hacer precisamente la autoridad fiscal sus facultades de cobro, tiene que ejercer sus facultades de cobro, procedimiento administrativo de ejecución y bueno, otras cosas que veremos seguramente en otros programas. Así es. Y bueno, si no tienes algún otro comentario, estaríamos dando pues nada más, Anita, que precisamente los contribuyentes, queridos amigos de Educarte Fiscal, contadores, abogados, administradores que nos están viendo, tomen en cuenta precisamente este 6º, el momento de causación de las contribuciones. Es importante que tomen en cuenta los plazos, el decreto que platicábamos donde tenemos algún beneficio fiscal para pagar a lo mejor con espontaneidad nuestras contribuciones, tomar en cuenta qué tipo de contribución estoy pagando, ya lo platicábamos también aquí, impuesto sobre la renta 17, IVA 17 de cada mes posterior al que se generó, pero tenemos por ejemplo el 3% sobre nómina, el cual se tiene que pagar el 10 de cada mes posterior. Entonces es necesario que también lo contemplen para que puedan cumplir con precisamente en los periodos que nos establece la ley sus contribuciones. Nada más, Ana. Muy bien, muchas gracias. Y tomemos en cuenta al final que la autoridad nos da el derecho de optar por el tipo de contribución que debemos, bueno, no el tipo de contribución, sino la manera en que vamos a cubrir con las contribuciones y que hay tiempos específicos y que la manera en que debemos de determinarlo viene en cada una de las normas apegadas al tipo de contribución que tenemos que entregar. Y bueno, esperemos que esta información sea de mucha utilidad y muchas gracias por estar el día de hoy aquí, Luis. Un saludo para nuestro amigo Alex y esperemos que por la próxima ocasión esté aquí con nosotros. Estamos aquí nuevamente. Muchas gracias, Luis, que tengas un excelente día, que todos tengan un excelente día, amigos de Educarte Fiscal.